Bueno, os voy a hacer un resumen de toda la integración y de lo que vamos a ver nosotros, ¿vale? Luego os contaré un poco lo que significa, etcétera, etcétera. Integración. Básicamente, las integrales se dividen en indefinidas y definidas. ¿De acuerdo? Las definidas realmente no tienen ninguna historia. Es decir, si dominas las indefinidas, las definidas también las sabes hacer. Es hacer un paso más. Pero no tiene ninguna historia. Es decir, lo que tenéis que dominar son las indefinidas. Y dentro de las indefinidas tenemos los métodos de integración que tenemos. Por un lado, las inmediatas. Se llaman inmediatas porque lo único que tenéis que hacer, como ya veremos, es aplicar una fórmula y nada más, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, las integrales por partes. Luego tenemos las integrales por cambio de variable. Son las más complicadas, sobre todo si no te dicen el cambio. Y luego tenemos las integrales de funciones racionales, que es cuando tenéis un cociente de polinomios, que bueno, aquí depende de las raíces del polinomio, pues tienes por fracciones simples, pero hay tres casos, cuando las raíces son reales y simples, cuando son reales y dobles y cuando son complejas, ¿vale? Y creo que no me olvido de ningún método más, ¿no? ¿Me dejo alguno? ¿Terte? Vosotros cambio de variable lo llamáis en maths por sustitución. ¿Vale? Creo que no me dejo ninguna. ¿Vale? Y las definidas os las van a poner o os las pueden poner en la aplicación del cálculo de áreas. Pues bien, para que no os deprimáis. Nosotros de todo esto solo vamos a ver las inmediatas y cálculo de áreas. No vamos a ver más. ¿Vale? Ni por partes, ni cambio de variable, ni racionales. ¿Por qué? Porque nos lo preguntan, básicamente. ¿De acuerdo? Es decir, en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales se hace un nivel de integrales muy básico. ¿Ok? Vale. Pues vamos a empezar. Lo primero es significado de lo que es una integral. Si tú tienes que la integral de f de x, diferencial de x, es igual a f de x, ¿vale? Esto básicamente lo que quiere decir es que f' de x es igual a f de x. Es decir, si tú derivas esta función, obtienes esta. Ejemplo. Si yo digo que la integral, por ejemplo, de 2x diferencial de x es x cuadrado, pues como veis, esto lo que significa es que si yo derivo x cuadrado, obtengo 2x. ¿De acuerdo? Una cosa. Dime. Eso es la S que se pone en integración. Sí. La notación para integración es este símbolo, ¿vale? Que es como una S alargada, y Y luego luego la de X. función y luego diferencial de x. Esto es una Vale, cuestión de notación, vale. ¿vale? No le deis más vueltas. Cuando hagamos integrales indefinidas, veréis que cuando yo hago una integral, aquí, por ejemplo, si hiciera esta integral, le añado una constante, pongo más c. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque obviamente hay un montón de... hay infinitas funciones que su derivada es 2x, por ejemplo.
¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 5? 2x. ¿Lo veis? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más raíz de 3? 2x. Es decir, hay muchas funciones que su derivada es 2x. Y todas ellas se diferencian en una constante. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que tengas x cuadrado más c, la derivada va a ser 2x. Por eso se dice que la integral de 2x es igual a x cuadrado más c. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Vale, ¿cómo vamos a derivar? Pues mediante fórmulas. Vosotros os voy a enseñar la de tipo potencial y tipo cociente y poco más. ¿Vale? Pero antes de nada os voy a poner ejemplos y luego os pongo la fórmula. Si yo os digo que la integral de x cuadrado diferencial de x es igual a x3 partido por 3 más c, y si os digo que la integral de x cubo diferencial de x es x4 partido por 4 más c, pues entiendo que todos vosotros seríais capaces de decirme cuánto vale la integral de x4 diferencial de x, aunque no sepáis integrar, sin más que seguir la regla, ¿no? ¿Qué pondría a Cabero, por ejemplo? ¿Cómo? Sí, si yo te digo que... Vale. X5 sobre 5, ¿no? Ya está, Más C. más c, ¿vale? Si os cambio el signo del exponente, la regla es la misma. X elevado a menos 2 partido por menos 2. Es decir, como veis, lo que hago es sumo 1 al exponente. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Si la integral es de un número fraccionario, pues es lo mismo. Le tengo que sumar 1. 1 más 1 medio son 3 medios, pues esto me quedaría x elevado a 3 medios partido por 3 medios más c. ¿Vale? ¿Este método cómo se llama? ¿Perdón? O, ¿esto es un método o son reglas básicas? Esto es una regla de integración, ¿vale? De inmediatas. Estamos viendo las inmediatas. Bien. ¿Qué pone ahí? ¿Más 12 o qué pone ahí? Un medio. Ah, un medio. Vale. ¿Vale? ¿Vale? X elevado a un medio igual a x elevado a 3 medios partido por 3 medios. Vale. Todo esto obedece a la siguiente fórmula. Cuando yo tengo x elevado a n, la integral de esto es siempre x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. ¿De acuerdo? Y esto es siempre válido siempre que n no valga menos 1. Si vale menos 1 no puedo emplear esta fórmula porque, como veis, me quedaría aquí menos 1 más 1 que es 0 y la división por 0 no existe. Primera formulita de integral inmediata que tenéis que conocer. ¿Vale? Súper fácil. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Vale. El problema de las integrales es que muchas veces están escondidas y muchas veces antes de aplicar la fórmula tienes que transformar la expresión que te dan o incluso tienes que operar. ¿Me explico? Os voy a poner varios ejemplos. Imaginar que os digo que calculéis la integral de 1 partido por x elevado a 6 diferencial de x. ¿Vale? Obviamente, en principio, esto no tiene nada que ver con esto, porque aquí no tengo ningún cociente. Pero claro, tú 1 partido por x elevado a 6 te lo puedes escribir como
x elevado a menos 6. Y ahora ya sí que estás en este caso. Luego la integral de eso sería x elevado a menos 5 partido por menos 5 más c. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Otra escondida. Raíz cuadrada de x. Pues dices, en principio no tiene nada que ver con esto. Aquí no tengo ninguna raíz. Ya, pero si te escribes esto en forma de potencia, esto es x elevado a 1/2. Y ahora ya sí que puedes aplicar la fórmula. 1/2 más 1, que es 3/2, partido por 3/2, más c. ¿Sí? Incluso a veces hay que operar. Integral de x cuadrado por x cubo diferencial de x. Pues en principio no tiene nada que ver con esto. Aquí no hay ningún producto. Ya, pero tú sabes hacer esta operación. ¿Cuánto es x cuadrado por x al cubo? Pues es x elevado a 5. Luego, a veces, antes de hacer la integral, hay que hacer alguna operación. Con lo cual, esto me quedaría x6 partido por 6 más c. ¿Lo veis? Sí. Fácil, ¿no? Sí. O yo que sé. Integral de x partido por raíz cuadrada de x, diferencial de x. Pues tampoco parece que sea esta fórmula. Pues sí lo es si operas. Esto es x partido por x elevado a 1/2. Y sabéis dividir potencias que tengan la misma base. Se restan los exponentes. 1 menos 1/2 es 1/2. Luego esto es lo mismo que x elevado a 1/2 diferencial de x. Y ahora ya podéis aplicar la fórmula. 1/2 más 1 es 3/2. Luego esto es 3/2 partido por 3/2 más c. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Vale, integrales es como casi todo en la vida. Es muy importante que practiquéis y que os hagáis bastantes. Entonces, os voy a preparar para mañana, para que hagáis en clase, un montón de ejercicios de las integrales que os voy a explicar hoy para que practiquéis. ¿De acuerdo? Sí, hasta aquí fácil, espero, ¿no? Sí. Vale. Otra fórmula que debéis saber que es muy típica. Por ejemplo, me explico. En estos tres ejemplos, si os fijáis, ¿cuánto es la derivada de x? ¡Pip! ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1. Vale. Como veis, lo tengo arriba. ¿Vale? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. Como veis, lo tengo arriba. ¿Cuánto vale la derivada de x cubo? 3x al cuadrado. Como veis, lo tengo arriba. Es decir, siempre que tenga una fracción y el numerador sea la derivada del denominador, la integral de eso es el logaritmo neperiano del denominador. ¿De acuerdo? Como veis, logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x cuadrado y logaritmo neperiano de x cubo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Por ejemplo,
¿Cuánto valdría esta integral? Valdría logaritmo neperiano de x menos 2. Correcto. Exactamente igual que las anteriores. Si vosotros hacéis la derivada de x menos 2, os sale 1, como lo tenéis arriba, pues podéis poner que la integral de esto es el logaritmo neperiano de x menos 2. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Sí. Perdón. ¿Cuánto vale esto? Logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5 más c. Insisto, exactamente lo mismo. La derivada de x cuadrado más 5 es 2x más 0, es decir, 2x. Como lo tengo arriba, pues la integral de esto es el logaritmo del denominador. ¿Sí? Yo qué sé. ¿Cuánto vale esta integral? Lo mismo que las demás. Logaritmo neperiano de x cubo más 2x menos 3 más c. ¿Vale? Puesto que si deriváis el denominador, lo tenéis arriba. ¿Sí? Bien, pues todas estas obedecen a la fórmula. Si yo tengo f' partido por f, esto siempre es logaritmo neperiano de f más c. ¿Vale? Fórmula muy importante que sale mucho. Entonces, hemos visto solo dos fórmulas. Ahora vamos a ver alguna propiedad. Idea que tenéis que tener clara. Siempre que veáis x elevado a algo, esté donde esté o esté de la forma que esté, por ejemplo, si está en forma de raíz, no deja de ser x elevado a algo, debéis intentar ver si podéis aplicar esta fórmula. Y siempre que tengáis un cociente, lo primero que debéis hacer es observar si la derivada del denominador está arriba o no está arriba. ¿Vale? Claro, fijaos, si aquí alguno dice, oye, esto es x elevado a algo, lo voy a intentar poner así, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que 1 partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1. Y es el único caso en el que no se puede aplicar esta fórmula, cuando el exponente es menos 1. Luego descartaríamos esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oye, aquí tengo un cociente. Voy a ver si la derivada de esto lo tengo arriba. Pues obviamente se ve que no. La derivada de raíz de x no es x. ¿Vale? Por lo tanto, descarta esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es un poco la idea. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vale. Propiedades importantes. Fijaos. Esto más que fórmulas son propiedades de las integrales. Esta es muy importante. Fijaos. Nosotros antes hemos hecho, por ejemplo, para empezar, la integral de x cuadrado, ¿vale? Imaginaos que en lugar de eso os digo que integréis 6x cuadrado diferencial de x. Pues bien, hay una propiedad de las integrales que nos dice que siempre que tengamos un número, en este caso el 6, multiplicando dentro de la integral, lo podemos sacar fuera multiplicando. Es decir, podemos poner que esto es lo mismo que 6 por la integral
de x cuadrado diferencial de x, ¿vale? Por lo tanto, esto es igual a 6 y ahora esta integral, si la sabéis hacer, es x cubo partido por 3 más c. ¿Lo veis? Solo puedo sacar números de la integral cuando están multiplicando. Cuidado con eso. ¿Cuánto vale la integral de 3x diferencial de x? Obviamente este 3 me está molestando, lo saco fuera. Y ahora me queda 3 por la integral de x diferencial de x, que es x cuadrado partido por 2 más c. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Fácil, ¿no? Bien. Otra fundamental. Si yo tengo la integral de x cubo más x5 diferencial de x, que obviamente yo esta integral no la sé hacer porque no tengo ninguna fórmula en la que me aparezca una suma de funciones por ningún lado, ¿vale? Pues hay una propiedad que nos dice que cuando yo tengo sumas o restas dentro de la integral puedo partirlo o dividirlo en suma o resta de integrales. Me explico. Es decir, esto lo puedo poner como la integral de x3 diferencial de x más la integral de x5 diferencial de x. Y ahora ya sí, estas integrales las sé hacer. La primera es x4 partido por 4 y la segunda es x6 partido por 6. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Siempre que tenga sumas y restas. ¿Vale? Si aquí tuviese un menos, pues aquí tendría que poner un menos. ¿Vale? Y una mezcla de las dos, integral típica, la integral polinómica. Si a mí me dicen que me calcule la integral de 2x cubo más 5x cuadrado más 6x más 7, pues yo lo que hago es, primero divido, es decir, pues 2x cubo diferencial de x más la integral de 5x cuadrado diferencial de x más la integral de 6x diferencial de x más la integral de 7 diferencial de x, es decir, divido en 4 integrales. Y ahora ya, aquí me molesta el 2, lo saco fuera. 2 por la integral de x cubo diferencial de x. Aquí me molesta el 5, lo saco fuera. 5 por la integral de x cuadrado diferencial de x. Aquí me molesta el 6, lo saco fuera. Y aquí me molesta el 7, lo saco fuera. ¿Vale? Por lo tanto, ya puedo hacer todas las integrales. La primera va a ser 2 por x4 partido por 4 más 5 por x cubo partido por 3 más 6 por x cuadrado partido por 2 y más 7x, esta no os la he contado, más c. La integral de diferencial de x es x. Es la primera que os debería de haber puesto aquí, ¿vale? Integral de diferencial de x es x más c. Siempre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Lamentaciones? ¿Se entiende? ¿Sí? Os acabo de hacer una integral polinómica que es muy típica. ¿Vale? Me estoy limitando a integral, luego no he operado. Aquí obviamente 2/4 es un medio, 6 entre 2 es 3, pero no entro en eso, ¿vale? Estoy simplemente haciendo la integral. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Fijaos
que si lo operáis, esto os queda 1/2 de x a la cuarta más 5/3 de x cubo más 3x cuadrado más 7x más c. ¿De acuerdo? Pues fijaos que si ahora vosotros derivaseis esto, ¿cuánto es la derivada de 1/2 por x4? Hola. Derivada de 1/2 por x elevado a 4. 2x elevado a 3. Correcto. 2x elevado a 3. Derivada de 5/3 de x cubo. 5 elevado a... O sea, 5x elevado a 2. Derivada de 3x cuadrado. 6x. Derivada de 7x. 7. Y derivada de una constante. 0. 0. Fijaos lo que me ha salido. ¿Lo veis? Lo que tenía inicialmente. Es decir, como os he explicado al principio, cuando la integral de una función es otra función que cumple que si la derivas, obtienes la inicial. Como veis, he derivado y he obtenido la función inicial. ¿Vale? Esto os lo cuento por dos motivos. Uno, para que entendáis un poquito el significado de integración, ¿vale? Y dos, porque estos tíos que son muy listos, a veces os ponen en test la siguiente pregunta. Pregunta 1 de test. Calcular la integral de, yo qué sé, y os ponen A, B y C, ¿vale? Y os ponen, por ejemplo, yo qué sé, 1/2 de x elevado a 6. 10x4. Y 1/3 de x elevado a 6. A ver, os estoy poniendo un ejemplo para que veáis una cosa. Entonces, si os aparece una integral indefinida en un tipo test, no tenéis que saber integrar. Lo único que tenéis que hacer es hacer la derivada de esto y ver cuál es 2x5. Nada más. ¿Lo veis? Si yo derivo esto, ¿qué me sale? 1/2 de x6. Hola. 3x elevado a 5, ¿no? 3x elevado a 5. ¿Es lo que tengo aquí? No. Pues esta no es. Si yo derivo 10x4, ¿cuánto es la derivada? 40x al cubo. ¿Es lo que tengo aquí? No, pues esta no es. Pues tiene que ser esta. 2x elevado a 5. ¿Vale? Es decir, si os ponen una integral indefinida en el test, no hace falta ni siquiera que sepáis integrar. Deriváis las tres soluciones que os dan y la que os dé esta función, pues ya la tenéis. Obviamente, esta es tan fácil, ¿vale? Pero las preguntas de integración en la UNED, que son las de tipo de esto, ¿Eh? ¿qué tipo de pregunta tendría integración en la UNED? Pues tal como están las cosas ahora, os la podrían preguntar en tipo test, ¿vale? Que en tipo test os pueden preguntar dos tipos de integrales.
o las indefinidas, que como ya digo no tiene ningún sentido, pero lo han hecho alguna vez, no tiene ningún sentido porque la puedes contestar sin saber integrar. O os podrían poner este mismo ejercicio, pero diciéndoos que calculéis esta integral, por ejemplo, entre 0 y 2. Y entonces ahí ya no os vale lo de integrar. Ahí ya tenéis que saber integrar las definidas, que ya os las enseñaré. Ya. ¿Vale? Y luego el otro posible ejercicio es si os lo ponen como ejercicio de los largos, digamos, que lo dudo mucho, sería que encontraseis el área entre dos curvas o el área entre una curva y el eje X. Maths, ¿no? ¿Eh? Las que hacíamos en Pure Maths este año, ¿no? Eso es. ¿Vale? Muy poco probable, por no decir no os la van a poner, pero bueno, por si acaso las vamos a ver. Vale. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, en principio, de integración no tenéis que saber más. En principio. Como vamos a tener mucho tiempo de repaso, si veo algún ejercicio de años anteriores en los que han metido algo más, pues a lo mejor os amplío un poquito. Pero en principio nada más, ¿vale? En teoría tendríais que saber integrar las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, pero es que no os las ponen, ¿vale? Pero ya digo, como nos sobra tiempo, probablemente si veo que en algún examen de años anteriores ha salido algo, os ampliaré, porque además los que luego en primero de carrera tengáis algo de matemáticas, pues os vendrá bien, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calculan las integrales definidas? Pues son iguales, como vais a ver. Integrales definidas. ¿Alguien sabe hacerme esta integral? Sí, ¿no? El 2 me molesta, lo saco fuera. Luego me queda la integral de x cubo diferencial de x. Luego me queda 2x4 partido por 4 más c. ¿De acuerdo? Bien, pues si sabéis hacer esta integral, también sabéis hacer esta. Esto es una integral definida, que es que te ponen unos límites de integración. Ya veremos un poco el significado cuando veamos área bajo curvas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta integral? Pues igual que esta, es decir, 2x4 partido por 4. Pero ahora en lugar de poner el más c, tienes que evaluar esto entre 1 y 2. Es decir, sustituyes la x por 2, te queda 2 por 2 a la cuarta partido por 4, ¿vale? Esto es lo que queda de sustituir la x por 2. Sustituyes la x por 1, 2 por 1 a la cuarta partido por 4 y restas. Es decir, sustituyes por el límite superior, sustituyes por el límite inferior y restas. Como veis, la integral definida, a diferencia de la integral indefinida es siempre otra función. La integral definida os va a quedar siempre un número. ¿Vale? Fijaos que esto es 2 a la quinta entre 2 al cuadrado, es decir, 2 al cubo, que es 8. Y esto os queda menos un medio. ¿Vale? Por lo tanto, esto queda 15 medios. Aquí veis, primera gran diferencia, una integral definida es siempre un número y mientras que una integral indefinida es una función, pero para calcularla es exactamente igual que la indefinida, lo único que al final, cuando ya has hecho la integral, tienes que sustituir por el límite superior por el límite inferior y restarlos. Como os decía antes, pues un ejercicio de examen típico podría ser calcular la integral
de 2x cubo diferencial de x entre 1 y 2 a 7 medios, b 15 medios y c 4 tercios, ¿vale? Pues obviamente os lo hacéis, como ya lo hemos hecho aquí y nos sale 15 medios, pues sería esta. ¿Vale? Aquí sí que no te vale lo de, vale, pues derivo las soluciones a ver, no, porque es una integral definida, ¿vale? Entonces yo en mi opinión, si os ponen una integral que os lo pueden poner en tipo test, es más lógico que os pongan algo así, ¿vale? Es decir, una integral definida. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que es integral definida? Sí. Vale, luego, lo único que nos falta por ver por integrales, aparte de hacer ejercicios que los vamos a hacer mañana, mañana os voy a preparar para la clase de mañana un montón de ejercicios de esto para que practiquéis, ¿vale? Lo único que nos faltaría es ver cómo se calcula el área bajo curvas, ¿vale? O entre dos curvas, o entre una curva y el eje, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso lo veremos probablemente igual mañana a final de la clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Sí.